A lo largo de mis años como camionero, he atravesado innumerables carreteras oscuras y desoladas, pero ninguna se compara con la Ruta 66 en medio del desierto de Arizona, donde viví una experiencia que me atormentará por el resto de mis días. Era una noche sin luna y mi camión rugía como una bestia hambrienta mientras avanzaba por la carretera solitaria. El silencio del desierto era opresivo, roto solo por el zumbido del motor y el crujir de los neumáticos en el asfalto. El cansancio empezaba a pesar en mis párpados y sabía que necesitaba un descanso. En el horizonte apareció la tenue luz de un letrero. Decía Motel Desierto. No era más que un cartel oxidado con letras desgastadas, pero prometía un lugar donde podría descansar. Giré el volante hacia la salida de la carretera y seguí el camino de tierra que conducía al motel. Al llegar me di cuenta de que este lugar había visto días mejores. Las ventanas estaban rotas y las persianas se mecían con el viento como espectros inquietos. Aparqué mi camión frente al edificio principal y salí con la esperanza de encontrar al menos una habitación en condiciones. Al abrir la puerta principal, un escalofrío recorrió mi espalda. El vestíbulo estaba oscuro, solo iluminado por la luz parpadeante de una lámpara fluorescente que luchaba por mantenerse encendida. La campana en la recepción estaba cubierta de polvo y no había señales de vida en ninguna parte. ¡Hola!, grité, esperando que alguien apareciera, pero el único eco que me respondió fue mi propia voz. Decidí explorar un poco más y entré en el pasillo que conducía a las habitaciones. Las puertas estaban entreabiertas, revelando interiores abandonados y desordenados. Finalmente, encontré una habitación que parecía en mejor estado que las demás. La puerta chirrió cuando la abrí, revelando una habitación que, aunque antigua, al menos estaba relativamente limpia. Cerré la puerta tras de mí, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, agotado. Mientras me sumía en el sueño, un sonido inquietante llenó la habitación. Era el sonido de voces susurrantes, como un coro de susurros arrastrados por el viento. Me incorporé en la cama y miré alrededor, pero no había nadie más en la habitación. El sonido parecía venir de las paredes mismas. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. En la penumbra pude distinguir figuras moviéndose en las sombras. Eran sombras alargadas y retorcidas que se retorcían en el suelo y las paredes, como si fueran almas atormentadas atrapadas en un tormento eterno. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba atrancada. Las sombras se acercaban más. Susurros incomprensibles llenaban mis oídos. Fue entonces cuando vi una figura en el rincón de la habitación. Era una mujer vestida con harapos. Su cabello enmarañado cubría su rostro. «¡Ayúdame!», grité, pero mis palabras parecían perderse en el vacío. La figura se acercó, y cuando su cabello se apartó de su rostro, vi sus ojos vacíos y sin vida. Era un espectro, una presencia malévola que había acechado este lugar durante mucho tiempo. Con un grito de terror, me abalancé contra la puerta una y otra vez, hasta que finalmente cedió y pude escapar de la habitación. Corrí por el pasillo, las sombras me perseguían, y el susurro incesante llenaba mis oídos. Logré llegar a la recepción y salí corriendo del motel. Mi camión estaba donde lo había dejado, y sin pensarlo 2 veces, subí a la cabina y arranqué. Miré por el retrovisor y vi las sombras del motel extendiéndose hacia la carretera, como si intentaran alcanzarme. Desde ese día, nunca más he vuelto a la Ruta 66 en Arizona, pero las sombras y los susurros nunca me abandonan. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos sin vida y a escuchar esas voces susurrantes. La experiencia en ese motel maldito me persigue y sé que nunca podré escapar de ella por completo. Hace años, cuando era un joven camionero, solía conducir largas distancias por carreteras solitarias en medio de la noche. Las largas horas de oscuridad a menudo me sumían en un estado de letargo y me hacían ver cosas que no estaban allí, pero lo que viví en una de esas noches es algo que nunca olvidaré. Era una noche sin luna y la lluvia caía en cascada, haciendo que el asfalto pareciera un espejo oscuro y resbaladizo. Mi camión avanzaba con dificultad bajo la tormenta y mis ojos luchaban contra el cansancio. Necesitaba encontrar un lugar donde descansar, pero estaba en medio de la nada, rodeado por una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando vi las luces de neón de un pequeño motel a lo lejos. La señal destellaba Motel del Caminante,
como si hubiera estado esperando mi llegada. No tenía muchas opciones, así que giré hacia el motel y estacioné mi camión frente a la oficina. La recepcionista era una mujer mayor con una sonrisa amable y arrugas profundas. Me entregó una llave y me dijo que la habitación 13 estaba lista para mí. No pude evitar notar que estaba un poco nerviosa, como si algo la atormentara. Ignoré esa sensación y me dirigí a la habitación. La habitación 13 estaba al final del pasillo, y cuando entré, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un lugar sombrío y decadente, con paredes descascaradas y una cama desgarrada. Pero lo que realmente me inquietó fue un cuadro en la pared. La pintura representaba una escena de la carretera en medio de la noche, pero estaba torcida y distorsionada, como si el artista hubiera tratado de capturar algo que no podía entender. En el cuadro, un camión similar al mío avanzaba por la carretera bajo una luna roja y amenazante. Decidí no prestarle demasiada atención y me acosté en la cama. Pero la tormenta afuera se intensificaba y el viento aullaba como un lobo solitario. Me costaba conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logré, tuve un sueño inquietante. En mi sueño, estaba conduciendo por una carretera interminable bajo la luna roja del cuadro. La carretera se retorcía y giraba, y las sombras se movían en los árboles a ambos lados. Sentí una sensación de malestar, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. De repente vi una figura en la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que ondeaba en la brisa. Levanté el pie del acelerador, pero mi camión seguía avanzando hacia ella a toda velocidad. Grité, pero no había sonido, solo el aullido del viento. El impacto fue brutal, y me desperté de golpe en mi habitación del motel. Estaba empapado en sudor y temblando. La lluvia afuera seguía cayendo, y el cuadro en la pared parecía haberse vuelto aún más oscuro y retorcido. Decidí salir de la habitación y buscar algo de aire fresco. Cuando salí al pasillo, noté algo extraño. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente y había un olor extraño en el aire, como a tierra mojada y podredumbre. Caminé por el pasillo, buscando la fuente de ese olor, y me detuve frente a la puerta de la habitación 13. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz roja se filtraba desde el interior. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras empujaba la puerta para abrirla. Lo que vi dentro me hizo retroceder con horror. La habitación estaba completamente diferente. El techo estaba cubierto de raíces retorcidas que se extendían como venas negras. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda y musgo. Y en el centro de la habitación había una cama en la que yacía una figura pálida y sin vida, vestida de blanco. Me acerqué con temor y vi su rostro. Era la misma mujer del cuadro, con los ojos abiertos y una mirada de terror eterno en su rostro. Retrocedí, tropezando con la tierra y las raíces que se retorcían a mi alrededor. Corrí por el pasillo, gritando en busca de ayuda, pero el motel parecía haberse transformado en un laberinto oscuro y retorcido. Las luces parpadeaban de manera maligna y las sombras se cerraban sobre mí. Finalmente encontré la recepción, pero la recepcionista ya no estaba allí. En su lugar, había una figura alta y encapuchada que me miraba con ojos vacíos. Susurros incomprensibles llenaron el aire mientras retrocedía lentamente. No recuerdo cómo logré salir de ese lugar, pero cuando lo hice, mi camión estaba donde lo había dejado, como si nada hubiera pasado. Conduje lejos de ese motel maldito y nunca volví a mirar atrás. Esa experiencia me persigue en cada viaje nocturno. A veces, cuando la lluvia cae y las luces de la carretera se reflejan en el asfalto, siento que algo me observa desde la oscuridad, algo que nunca debería haber encontrado en mi camino de camionero. La noche caía sobre la carretera desierta, y el rumor constante de los neumáticos sobre el asfalto era mi única compañía. Como camionero de larga distancia, pasaba la mayoría de mis días y noches en la carretera, y esta noche se estaba volviendo más inquietante de lo habitual. Mi destino estaba a unas pocas horas de distancia, y había estado conduciendo durante horas sin ver otro vehículo a la vista. La radio de la cabina apenas capturaba una señal, y las luces de la ciudad estaban a kilómetros de distancia. La única iluminación provenía de los faros de mi camión y la luna que asomaba ocasionalmente entre las nubes. A medida que avanzaba por la oscuridad, comencé a notar un extraño patrón en la carretera. Había marcas de neumáticos que se extendían por ambos carriles, como si un vehículo hubiera estado haciendo maniobras erráticas. Pero lo más extraño de todo era que las huellas parecían conducir hacia adelante y luego desaparecer en medio de la carretera.
Decidí detenerme para investigar. Aparqué mi camión en el arcén y salí de la cabina con una linterna en la mano. La brisa fría de la noche me hizo estremecer mientras iluminaba las extrañas huellas de neumáticos. Al acercarme me di cuenta de que las marcas eran frescas, como si el vehículo hubiera pasado por allí solo hace unos minutos. Siguiendo las huellas hacia adelante, mi linterna iluminó algo en medio de la carretera. Mis ojos se abrieron con horror cuando vi lo que era: una bicicleta tirada en el suelo, destrozada y retorcida como si hubiera sido atropellada por un camión. Pero no había señales de sangre ni ningún rastro de un accidente grave. La bicicleta estaba allí, sola y dañada. El misterio solo aumentaba. ¿Cómo podía una bicicleta terminar en medio de la carretera sin signos de un accidente? Miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. La sensación de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado. Fue entonces cuando escuché un susurro, un suave murmullo que venía de la oscuridad de los arbustos cercanos. La linterna tembló en mi mano mientras la dirigía hacia el sonido, pero no había nada ahí, solo los árboles oscuros y silenciosos. Decidí volver a mi camión y continuar mi viaje. La inquietud persistía, pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuando arranqué el motor y me dispuse a alejarme, una sombra cruzó la carretera frente a mí. Frené bruscamente y a la luz de los faros pude ver lo que parecía ser una figura humana, tambaleándose y desorientada. Bajé del camión y me acerqué con cautela a la figura. Era un hombre joven, desaliñado y con la mirada perdida. Su ropa estaba rota y sucia, y tenía rasguños en el rostro y las manos. Parecía haber estado vagando por la carretera durante días. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo balbuceaba incoherencias y murmuraba palabras incomprensibles. Decidí llamar a una ambulancia, temiendo que estuviera herido o sufriendo un colapso mental. Mientras esperábamos la llegada de la ambulancia, el hombre se calmó un poco y comenzó a hablar con voz débil. Hablaba de luces brillantes que lo habían perseguido por la carretera, de voces susurrantes que lo habían atormentado en la oscuridad. Decía que algo lo había estado persiguiendo, algo que no podía ver pero que podía sentir acechando en las sombras. Cuando la ambulancia llegó, se llevaron al hombre, y yo continué mi viaje, pero las palabras del desconocido resonaron en mi mente. La inquietud que había sentido antes se había transformado en un temor profundo y primitivo. Durante el resto de mi viaje, observé nerviosamente las sombras a los lados de la carretera, sintiendo que algo acechaba en la oscuridad. Las luces de mi camión parecían arrojar sombras inquietantes que se movían de manera inusual. Finalmente llegué a mi destino ileso, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mí. Nunca supe qué sucedió realmente esa noche en la carretera desierta, pero algo en mí me dice que no era una simple coincidencia. Algo oscuro y misterioso acecha en los rincones más solitarios de las carreteras, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para enfrentarlo. Y esa noche me había encontrado cara a cara con ese terror indescriptible. ¿Cantan los relatos de terror? Asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.